A minutos de Caminarás con el Sol, ¿ustedes qué rol jugaron en la presentación que vamos a ver ahora? Algo hicieron, ¿no? Sí. Me acuerdo, no me acuerdo muy bien. En la iglesona, en una comida en la iglesona, ajá, contamos la historia al colega, al amigo, al camarada, al querido y admirado, al ingenioso hidalgo, don Alfonso Mateo Sagasta. Y quedó prendado al caballero de la idea y dijo: pues si no la queréis vosotros, la hago yo. Y dijimosle: escríbela tú. Y puede tener 3. O sea que las pausas son para que yo fume y para que ustedes puedan ir al baño y esas cosas. Y vamos en línea. Tengo el inmenso placer de presentar una novela de un hombre que es muy parte de la estructura de la semana. A veces no se sabe bien cómo es la estructura de la Semana Negra. Todo parece ser muy puntual, muy organizado. Entran, salen, traer gente de todo el mundo para acá, billetes de avión, hoteles, comidas, pelearnos con la valla de la ignominia que el rector de la Universidad de Oviedo puso ahí. Estos agitados momentos que hemos vivido en la semana tienen algunos elementos interesantes y novedosos. Hay un grupo de autores españoles que son piezas angulares de la semana, que nos echan una inmensa mano leyendo libros, pidiendo libros, siendo jurado de concursos, ayudándonos a armar lo que es la semana, dándonos pistas, ideas. Bueno, Alfonso es uno de los miembros de este equipo extraoficial de la semana, que lo hacen todo por amor a este festival y a lo que este festival significa. Y entonces lo hemos acompañado además a lo largo de toda su trayectoria como novelista, desde El olor de las especies hasta su último libro, Caminarás con el Sol. Bien, que es un libro muy interesante y que de alguna manera abre con esta intervención y la próxima, y la anterior donde estuvieron autores de novela de aventuras. Ahora sí entramos en la parte de la novela histórica de la Semana Negra que proseguirá a lo largo de los días. Es un libro muy singular porque cuenta una de las historias míticas de América Latina, escrita por un autor español, que es la historia del primer traidor. Y me explico, y matizo. La historia de Gonzalo Guerrero, un hombre que viviendo en España participa del proceso del primer contacto con la colonización española en América, en Cuba, y que luego naufraga frente a costas mexicanas y se convierte en un proceso que va a contar Alfonso, que es muy interesante. Se convierte en un caudillo de guerra maya y que en tal condición se enfrentará en el final de su historia a la invasión de Hernán Cortés, de tal manera que como caudillo maya, de tal manera que termina convirtiéndose en uno de los jefes de guerra de una de las etnias mayas de la región, de la península de Yucatán. El cambio, la transformación, la diferencia de los dos mundos, las similitudes de los dos mundos, la reflexión que Gonzalo Guerrero hace sobre el mundo que conoció en España y el que conoce ahora. El tema es apasionante, pero tiene un ingrediente extra, que es la enorme virtud que el autor ha puesto en el libro para contar desde una muy particular empatía. Y su empatía es con el personaje. Para mí es una ilusión tremenda, va a ser una ilusión tremenda presentar esta novela aquí, porque esta novela nació en la Semana Negra. Nació en la Semana Negra, en una de las tertulias de estas que mantenemos los escritores en cualquiera de estos bares, con dos amigos muy especiales que además están presentes y que son las musas a quienes está dedicado el libro, que son Rafael Marín y Juan Miguel Aguilera, dos escritores excepcionales que están allí deseosos de una ovación. Dos musas de lujo para una novela de aventuras. Y surge la historia hablando de grandes personajes, de esos grandes personajes olvidados y que se merecen una novela. Y en esos grandes personajes pues surgió un nombre que era Gonzalo Guerrero. Que ellos habían trabajado, que habían hecho un guión de cine,
que estaban dudando, que no les acababa de salir porque pensaban escribir una novela a 4 manos, y al final me dicen, bueno, escríbela tú, porque no estamos en el momento, no nos sale, pero este personaje, esta historia no se puede quedar sin contar. Y yo no conocía a Gonzalo Guerrero, había leído a Bernal Díaz del Castillo, no recordaba para nada a Gonzalo Guerrero, pero efectivamente ese verano, después a la vuelta de la Semana Negra, me volví a leer a Bernal Díaz del Castillo y ahí estaba, en las primeras páginas, en la expedición de Hernández de Córdoba y en la expedición de Cortés. Aparece este personaje. ¿Quién es Gonzalo Guerrero? Yo quiero que ustedes se imaginen un pequeño esfuerzo. Cuando hablamos de las Indias, piensen en unas islas perdidas, al final del Mar Tenebroso, un mundo completamente desconocido, donde no existe el continente todavía. América no ha sido descubierto. Las Indias es poco más que unas Canarias un poco más grandes. Unas islas que además no se sabe muy bien lo que va a pasar, qué hay allí, están sin explorar, son desconocidas. Se conoce lo que ahora conocemos como las Islas del Caribe, es decir, está descubierto, se ha visto Cuba, la Española, Puerto Rico, las islas pequeñas, no hay nada más. Y en ese pequeño mundo hay un tipo que viene de tierra firme yendo hacia la Española y en el sur de Jamaica naufraga y las corrientes arrastran su pequeño bote con otros 12 compañeros hasta una playa del Yucatán. Ellos no saben dónde están, lógicamente creen que es otra isla desconocida, más al oriente, piensan que a lo mejor han podido tocar Zipango, han podido estar, pero claro, continuamente están buscando Zipango, que creen que está ahí al lado, están buscando Cathay, están buscando China, Japón, creen que están después de estas islas, no saben dónde están, no tienen ni idea. Y de ahí pasa una cosa, 8 años más tarde hay 2 expediciones que, partiendo de Cuba, salen a buscar esclavos. Una de las cuestiones más curiosas de la conquista española en América es que no está dirigida por la corona. Es decir, los conquistadores lo que van es financiando sus propias expediciones. Son tipos que pagan los barcos, compran equipo, contratan a los mercenarios y van, conquistan y luego les dan el quinto real. Es decir, la corona pone veedores y pone gente que va a controlar lo que se está conquistando. Pero la corona no conquista, autoriza esas expediciones. Por eso luego los expedicionarios en cuestión tienen que amortizar su inversión. Es decir, al final es la propiedad privada metida en guerra, es lo más peligroso que hay, porque una inversión tiene que ser amortizada y rápida. Y ahí luego vienen los problemas de esclavos, el destrozo humanitario que supuso la conquista. Bien, estas expediciones, hay una que es Hernández de Córdoba, que una tormenta salen a buscar esclavos y una tormenta les lleva hasta el Yucatán. En el Yucatán intentan desembarcar, son expulsados violentamente por los nativos, pero capturan a 2 indios, que los bautizan con el nombre de Julianillo y Melchorejo. Estos 2 indios luego los van a utilizar de intérprete, o van a intentar utilizar los intérpretes, pero no les sirven. Pero sí sacan algo muy en claro, que ellos dicen que hay hombres con barba como ellos, como los españoles, como Hernández de Córdoba. Y hay hombres con barba esclavos en el Yucatán. Ese mensaje se va a transmitir luego a Juan de Grijalva, que va a ser el segundo expedicionario que va a intentar ver qué pasa en el Yucatán, si es una isla o no acaban de saber lo que es. Y ese mismo mensaje le va a llevar a Hernán Cortés, que es el tercer expedicionario, el primero que va a entrar en México. Cortés, antes de ir al Golfo de México, hace una parada en Cozumel, que es una isla que está al noreste de Yucatán, con una sola intención: buscar a esos hombres con barba que dicen que están en el continente, porque lo que Cortés necesita son intérpretes. Él va buscando intérpretes desesperadamente. Julianillo y Melchorejo se les mueren. Bueno, uno de ellos, en cuanto vuelve a tocar tierra, echa a correr y desaparece. Y el otro muere. No saben lo que está pasando ahí, no saben con qué mundo se enfrentan, no tienen ni idea de lo que están a punto de encontrarse. Y en eso Cortés envía una nave desde Cozumel al Yucatán para buscar a estos hombres con barba y rescatarlos. Cuando le regalan la India Malinche a Cortés, que habla náhuatl y maya, a través de la doble traducción es como Cortés se va a enterar de qué es lo que pasa ahí, quiénes son enemigos de quiénes y cómo va a establecer las alianzas con los tlaxcaltecas para luego vencer a los mexicas. Pero eso
esa parte. Cortés, cuando recibe a Aguilar, le pregunta si hay alguien más como él, si hay más españoles allí metidos. Y Jerónimo Aguilar le dice que sí, que en efecto que hay otro, pero que se llama Gonzalo Guerrero, que tiene la cara labrada, que tiene horadadas las orejas y el belfo, las manos tatuadas, que está casado, que es padre de 3 hijos y que lo tienen por cacique y capitán cuando hay guerras, y que dice que no vuelve. Cortés lo maldice a Guerrero y se va. Pero a mí me queda esa gran pregunta, dice, bueno, este tío, ¿por qué no vuelve? O sea, ¿qué es lo que lo retiene aquí? ¿Qué ha descubierto en este nuevo mundo para quedarse aquí? Porque lo más curioso de toda esta historia es que luego en las crónicas desaparece, pero reaparece cuando 10 años más tarde Montejo intenta conquistar el Yucatán y se acuerda de Gonzalo Guerrero. Y Gonzalo Guerrero está dirigiendo un ejército maya en Chetumal. Gonzalo Guerrero es el que mete a los mayas en la selva, engaña a Montejo y engaña a Alonso Dávila, consigue mantenerse independiente de la corona hasta casi otros 10 años, hasta que llega una cosa muy curiosa, son las noticias del descubrimiento del Perú. Las noticias de la gran hazaña de Pizarro y de ese tesoro inmenso que oculta el Perú, pues llega al Yucatán y todos los hombres que están combatiendo en el Yucatán en ese momento se van corriendo al Perú para unirse a los Pizarro. Montejo se queda solo y Gonzalo Guerrero ve un momento de paz, pero esa paz va a ser interrumpida porque Alvarado sigue la conquista, la expansión de México por Guatemala y Honduras, y Gonzalo Guerrero, al frente de un ejército de 50 canoas mayas de guerra, en cada canoa entran los 50 hombres, más o menos 50 guerreros, va a atravesar el Golfo de Honduras y va a morir luchando en la desembocadura del río Ulúa contra los hombres de Alvarado. De hecho, el documento más antiguo que se conserva de Guerrero es precisamente la carta que escribe Cereceda a la corona, informando, después de la batalla que tiene contra Sisima, la desembocadura del río Ulúa, informando de la muerte, de que por fin ha muerto Gonzalo Guerrero, Gonzalo Arroza le llama entonces, ese español que lleva 20 años en traje de indio, dándonos la guerra en el Yucatán. Es una alegría para la corona, es un personaje que ha mantenido en jaque a todo ese mundo. Y es un personaje que es maldito, tanto por Cortés como por los historiadores del momento. Incluso cuando Solís y Rivadeneira reescribe la historia de la conquista de la Nueva España 150 años más tarde, dicen que este personaje habría que borrarlo de la historia, habría que eliminarlo, porque es una vergüenza que un español llegara a hacer semejante cosa, llegara a traicionar a los suyos. Sin embargo, pues no lo hace porque como otros lo han citado, pues bueno, entonces hay que mantenerlo. Lo curioso de todo esto es que Gonzalo Guerrero no puede, yo creo que nadie puede evitar sentir simpatía por este personaje. Yo creo que es un personaje que ahora mismo nos toca muy de cerca, nos da la posibilidad de contar la historia de otra manera. Yo creo que para mí el gran reto a la hora de escribir una novela sobre la conquista de América es que en este periodo de tiempo se unen lo mejor y lo peor del hombre. Yo creo que efectivamente hubo un desastre humanitario, después de una violencia tremenda, y al mismo tiempo yo creo que es la mayor aventura de la humanidad. Yo creo que ninguna aventura ha sido tan increíble como ese grupo de hombres lanzados a las Indias a descubrir un mundo desconocido. Yo creo que no hay aventura comparable que en 50 años prácticamente de la historia del principio del siglo XVI se expandieran por todo un continente un grupo de hombres completamente aislados del mundo. Y además descubriendo un mundo que llevan en la cabeza. A mí, una de las cosas más importantes sobre lo que yo he intentado recrear más es qué pensaba, o sea, qué piensa un tipo que iba a América, qué lleva en la cabeza. Y lo que lleva en la cabeza es literatura. Lo increíble de estos tipos, aparte de la aventura, el deseo de oro, todo eso es cierto. La ambición también, el deseo de medrar, por supuesto. Pero la literatura la llevan, ellos están viendo, además se ven las crónicas de Indias, que son los mismos que están combatiendo, nos están contando aquella historia, están descubriendo lo increíble. Describen
pueblos de hombres con un solo pie, o con un solo ojo, o con enormes orejas como tabardos en las cuales se envuelven para dormir. Y eso lo están viendo y lo están encontrando y esperan encontrarlo detrás de cada árbol. Esa capacidad de sorpresa, de asombro, está presente en todos esos tipos que están allí. Y eso está presente, o yo creo que estaba presente, en el mundo de Gonzalo Guerrero. Yo creo que Gonzalo Guerrero, tal como yo lo concibo, me parece que es un hombre que descubre una humanidad. Yo creo que el por qué se queda, para mí, mi apuesta, desde luego, es el amor al final, en definitiva. Él se queda porque está casado y es padre de 3 hijos. Para mí es la diferencia fundamental. Es lo que marca la diferencia. De hecho, siempre juego en la novela con que los otros que se quedan con él al principio, que son capturados por él, desean siempre volver, entre otras cosas, porque tienen mujer y hijos en Italia o en España. Entonces, eso es lo que mantiene ese deseo de volver. En el caso de Guerrero, no. Guerrero se queda porque sus hijos son esos. Son los que ha tenido en México. O sea, él está absolutamente aculturizado porque ha descubierto la humanidad. No es que sea mejor. Yo no juego a mantener que los indígenas descubren una cultura romántica mejor. No es eso. Descubre que también son humanos. Ten en cuenta que en este momento se está discutiendo en España si los indios son humanos, son personas o son homúnculos. No está claro si tienen o no tienen alma, si son súbditos de la corona o no, si tienen todos los derechos o no los tienen. Y en la demonización de los indios está la parte fundamental de decir, bueno, un indio es sojuzgable, es esclavizable y se le puede matar porque no es humano. Sin embargo, el proceso que yo intento describir de Gonzalo Guerrero es precisamente el descubrimiento de esa humanidad. Los españoles han llegado a América a destruir un paraíso. Yo intento describir que el paraíso no existe, o sea, el paraíso no es real. O sea, la vida en América de los indígenas americanos es tremendamente violenta, están en constante combate, en constante conflicto. Si de hecho los españoles se quedan, no es porque sean superiores en nada, sino porque tienen la fortuna de aliarse con aquellas tribus gracias a las cuales se van a quedar. Y Cortés se va a aliar con los tlaxcaltecas que llevan 150 años deseando ajustarle las cuentas a los mexicas. Y Montejo en el Yucatán se va a aliar con los tutuchihues que llevan otros tantos años deseando ajustarle las cuentas a los cocomes y a los itzales. En realidad, todos formamos parte de una nueva aportación humana a todo Mesoamérica y los españoles se comportan como una nueva tribu, dominante en este caso, que se incorpora a ese conflicto general. Y no hay ni la historia blanca ni la historia negra. Yo juego en esas dos bandas. Gonzalo Guerrero es un personaje que en su momento fue odiado, fue el gran traidor y sin embargo es el gran héroe para el mundo mexicano. En el Yucatán ahora mismo podéis encontrar, son 4 monumentos a Gonzalo Guerrero, a él, a su mujer Maya y a sus 3 hijos. Gonzalo Guerrero está en Acumal, hay una estatua en Mérida, hay una estatua en Chetumal, hay un monumento al mestizaje a Gonzalo Guerrero, se hacen reuniones, se hacen congresos sobre Gonzalo Guerrero. Es un personaje simbólico. Yo creo que la historia la contamos siempre en visión al futuro, es decir, narramos la historia en función de lo que queremos ser, no de lo que hemos sido. Lo que hemos sido es muy relativo, se puede contar de 1000 maneras distintas, pero sí se puede crear un deseo. Yo creo que Gonzalo Guerrero es importante en función de que es una utopía. Creo que Gonzalo Guerrero es un personaje que cumple un deseo general, es decir, bueno, es que el mestizaje es bueno, el mestizaje no es agresivo, puede ser algo que nos enriquezca a todos, ¿no? Yo creo que la elección de Gonzalo Guerrero en México, también, eso es desde ese punto de vista, yo creo que es una elección también política, es decir, oye, es que este personaje nos interesa, y yo creo que le interesa a México y nos interesa a nosotros. Yo creo que es un personaje que abre una vía de comunicación nueva y que rompe un poco con esa doble leyenda, la blanca y la negra, que en realidad las dos son en gran parte mentira, ¿no? Yo juego, por todo lo que cuento, es ficción, porque yo sé que este hombre fue esclavo, eso sí lo sé, y también sé que le dijo que no a Cortés y que era capitán de guerra maya cuando le dijo que no. Pero lo que pasa entre medias, eso no lo sabe nadie, no hay ningún cronista que recoja eso.
Y eso solo se puede contar a través de la literatura. Creo que eso es fantasía, literatura dentro de un marco creíble, ¿no? Y ese ha sido mi esfuerzo, ese ha sido mi deseo, y lo que espero es haber cumplido con él.